Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 17 de abril. Usted está escuchando KW Continente. Está viendo Next Noticias hoy. Pues, lamentando. Panamá rompe la barrera de los 100 fallecidos con 3.809 casos en activo, 98 recuperados. En un mundo que hoy lamentamos 1.490.387 casos en activo y 147.480 fallecidos. Es lo que está pasando hoy, pues con situaciones que fueran graciosas si no tocaran lo difícil que es la situación. Pues ayer el señor Jair Bolsonaro destituye a su ministra de Salud en medio de esta pandemia. Atención, porque en México ya ha superado los 6.297 casos, hay 486 fallecidos en México. Hay una noticia realmente vamos a decirle complicada de decir y de explicar. Estremecedora. Estremecedora, esa es la palabra, que está ocurriendo en Ecuador. Hoy declararon 15 días de duelo por los fallecidos en esta pandemia, pero ¿cuántos son realmente? Lo que pone en evidencia pues los servicios de salud de varios países de América Latina. Y hoy también pues es noticia lo dicho ayer por el presidente Donald Trump. Mediados de junio se pone como fecha para iniciar la reapertura de la economía estadounidense. Aunque está en manos de sus gobernadores, él dice que serían en plazos de 15 días para ir abriendo. Don José. Buenos días, Fernando. Bueno, a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente en radio y por Next TV, Canal 21 en televisión. Fernando, quiero dar un par de noticias, siendo hoy viernes, de las cosas que están ocurriendo en el marco internacional y que nos afectan a nosotros. Ayer tuvimos conocimiento ya formalmente de la evaluación de las 3 empresas evaluadoras de riesgos soberanos sobre el caso de Panamá. Moody's, como les dije, mantiene el grado de inversión en Panamá Baa1 estable, y Standard & Poor's también mantiene nuestro grado de inversión en la misma calificación, y Fitch mantiene el grado de inversión, pero BBB en perspectiva negativa. En términos generales, las 3 empresas evaluadoras de riesgo le mantienen el grado de inversión a Panamá, cada una con un análisis diferente. Me voy más por las evaluaciones que ha hecho Standard & Poor's y Moody's. La evaluación de Fitch es un poco más dura, no entendiendo realmente. Sí. Si usted quiere hablar de endeudamiento, bueno, hablemos del endeudamiento de Estados Unidos y Alemania, por ejemplo. Ahora mismo no hay ningún país que pase la prueba del ácido. Además, el Fondo Monetario Internacional ayer nos invitaba a que tenemos que endeudarnos. Pero es importante, porque en medio de la dificultad, nosotros hemos actuado con responsabilidad macroeconómica. Y eso es importante, ¿eh? Eso es importante. No subestimen ni sobreestimen. Aquí el factor fundamental es el ser humano. Claro que sí. Pero estas cosas ayudan a que nosotros tengamos capacidad de buscar recursos en el mundo internacional. De manera que señalo eso como una buena noticia. Otra noticia positiva. Y le voy a explicar por qué es positiva. ¿Cuántas veces usted ha visto un político decir que pedir disculpas? No, bueno. ¿Muy pocas? Muy pocas. Muy pocas. Quizás yo creo que uno de los políticos que siempre pedía, sabía cuando se equivocaba, era Ricardo Martinelli. Sí. Pero ayer escuché al diputado Héctor Brands, del circuito 87 del Partido Revolucionario Democrático, pedir disculpas a un incidente que ocurrió en su circuito, por ahí por Caledonia, entiendo, cuando él intentó mediar o evitar un cierre. Y entonces entró en una discusión un poco complicada con un joven y se dijeron de todo. De todo. Estamos en un ambiente muy complicado. Muy tensa. El confinamiento de uno lo pone en... Pero que un diputado pida disculpas. Y lo hizo con sencillez y humildad. Yo creo que eso es importante. Eso es lo que deben hacer la gente. Escuche lo que le voy a decir. No hay ninguna ley que diga que cuando usted mete la pata tiene que dejarla adentro. Y felicito al diputado Brands por pedir disculpas. Porque así que se resuelve un problema. ¿Cómo usted mata una noticia negativa? Bueno, diciendo, me equivoqué. Y saludo esto, porque en muchos nos vamos a equivocar en el manejo de esta nueva situación. ¿Y por qué le traigo este caso?
Porque en el manejo de esta situación del coronavirus, un virus nuevo que ha afectado globalmente, dígame usted cuántas veces en la historia suya ha visto una cosa como esta. Nunca. Nunca. Nosotros los que estamos vivos en esta, los que estaban vivos para la época de la pandemia del 18. Del 18 ya están muertos. Ya están todos muertos. Y no había este nivel. A hoy, el coronavirus ha revuelto el mundo, lo tiene pata para arriba. Y entonces hay mucha tensión. Nada más ayer el presidente de los Estados Unidos, ante una pregunta de un periodista, lo mandó a callarse, cállate. El periodista no se callaba, le dijo, si tú no te callas, me largo de aquí. Bueno, no digo me largo, me voy. Y le va a preguntar a tu periodista. Bien, el nivel de tensión se corta. Por eso que me traigo esta noticia del diputado Héctor Branson, un muchacho del pueblo, pero que un muchacho del pueblo pida disculpas. Más todavía. Es todavía más, dice más de él, a favor de él. Bueno, Héctor Branson, cógelo con calma. Esta es una guerra prolongada, no es de velocidad, es una guerra de resistencia. Y todos contamos. Algunas cosas importantes que usted debe saber en el día de hoy. Un viernes, pero no vamos a hablar de cosas que ellas están en el recuerdo y veremos cuándo las recuperamos. El mundo llega hoy 17 a un nivel de infectación o de contaminación o de contagio, como usted quiera decirlo, del coronavirus que llega casi a los 2.2 millones. Es que el refredito que decía el señor Bolsonaro. Bien, fíjese por dónde va. Y llegamos a 147.000 muertos. Más de 147.000 muertos hoy viernes. En los Estados Unidos, que es el país que lideriza la estadística negativa de esto, hay 678.000 positivos, de los cuales hay 34.641 muertos reportados. Y es probable que los Estados Unidos esté muy cerca de los 50.000. De acuerdo ayer, la tasa de el número de muertos llegó casi a 2.300. Están muriendo alrededor de 2.000 personas, más de 2.000 personas por día en los últimos 4 días. Y es probable que este fin de semana los Estados Unidos, de viernes, sábado y domingo, llegue a los 40.000. Con muertos e infectados en todos los estados de la Unión. Y además, con un nivel de gente en cuidados intensivos que está cerca de los 14.000. Usted puede asumir que en ese contexto, quizás un porcentaje bien alto, 40-50% de esos va a morir. Y expreso mi solidaridad con el pueblo norteamericano y también con Panamá, porque produce una tremenda tristeza todo esto. Pero si usted mira esto en los Estados Unidos, y han hecho un gran esfuerzo en los Estados Unidos en aumentar las mediciones. Ahora le hablo, cuando hablemos con el doctor de la Rosa, vamos a preguntarle a él cómo mira él desde su punto de vista de científico, como infectólogo, las medidas que ha tomado el presidente, las guías para la reapertura de la economía norteamericana. A mí me parece que el presidente Trump le hizo más caso al mundo científico que a los políticos. Incluso los propios empresarios norteamericanos le pidieron al presidente que necesitaban más mediciones, más seguridad de que la reapertura no iba a producir una reinfección, lo que llama nuestro amigo el proceso de reinfección. Él tiene un nombre científico para eso. Creo que las guías que se presentaron ayer por parte de los doctores es una guía que se acerca mucho al punto central. Ojalá en Panamá todos la estudien, porque esto es lo que recomiendan la intelectualidad científica de los Estados Unidos. Acrecentamiento inmune. Exactamente. Entonces, al final de esto, gracias, estamos conectados directamente. Esa es la ventaja de nosotros. Nosotros tenemos asesores de primer orden. Esta situación que se da en los Estados Unidos, compárela ahora con el drama que le voy a narrar. Desde ayer estaban circulando rumores sobre Ecuador, una provincia que se llama Guayas. Guayas, la provincia más importante. Se decía que promedio en Guayas mueren 1.000 personas por quincena. Entre la primera semana de abril y 15 de abril han muerto 6.500 personas. Y si usted saca eso y mete, ya las autoridades reconocen que una gran parte de esos muertos se deben a la pandemia. Es decir, hay 5.500 muertos por el coronavirus aproximadamente que no han sido reportados por Ecuador. Mire este drama. Mire este drama de Ecuador. ¿Y te recuerda de México? En México
la situación que decía el presidente, los operadores, vamos a salir, a abrazarnos, a besarnos, es una especie de vudú, no sé cómo llamarlo, de irresponsabilidad, mejor dicho. O el otro allá en Brasil que decía que esto era un resfriadito. Bueno, mire las cifras de Brasil ahora. Resfriadiño. Resfriadillo. En portugués, ¿te habla portugués? No, pero así lo dijo él. Bueno, mire lo que pasó. El director digamos, de la política sanitaria de Brasil renunció y ayer Bolsonaro vota al ministro y pone un oncólogo para dirigir en medio de la pandemia. Mire lo que hace. Entonces, cuando usted mira el cuadro de lo que está ocurriendo en nuestra América, quizás el drama más grande, usted lo está viendo en Ecuador. Preste la atención al desarrollo de la pandemia en México y en Brasil. Y preste la atención al desarrollo de la pandemia en Colombia, que nos afecta a nosotros. Porque hay una subestimación. Cuando usted no hace mediciones, usted no sabe dónde está parado. Usted está manejando como si estuviera actuando en una pandemia sin luz. Sin luz. Por eso es que es importante lo que ha hecho Panamá. Le voy a dar un número. Cuando usted dando, si tiene por ahí la gráfica. Sí, la gráfica está lista. Bien, mire. Al analizar lo que pasó ayer, le voy a dar el dato este. Nosotros hemos hecho un total de 17.850 pruebas. Ahí está la lámina. Fíjense que seguimos teniendo un crecimiento lineal. En la de abajo. Sí. Y abajo, si usted va a la de abajo, se da cuenta que los incrementos, ¿no? La diferencia. Acuérdese que la línea de abajo no es un total de casos, es la diferencia entre el día anterior y el día en que tomamos el dato. Nosotros trabajamos simple y sencillamente con los datos del Ministerio de Salud. No usamos ningún dato, el que está público, porque esos son los que sabemos. Pero fíjese, el Ministerio reporta de esa gráfica que está ahí, nos está diciendo. Y cuando usted mira los números que ellos publicaron, se da cuenta que este incremento tiene que ver, algo está pasando en alguna región. Nosotros tenemos 3 regiones, por eso las mediciones son importantes, y el doctor de la Rosa lo decía. ¿Por qué es importante la medición? Es un costo, sí, pero ese costo te permite a ti desarrollar una mejor estrategia de contención del virus. Recuerde que este es un virus que al no tener nosotros vacunas, no podemos desarrollar inmunidad. Nosotros tenemos solo el arma de las medidas de mitigación. Y una de las medidas de mitigación más importantes es la cuarentena. Después, en este orden, todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Salud. La otra es hacer las pruebas. ¿Para qué cosa? Para saber la distribución geográfica del virus y cómo se está expandiendo. En nuestro país, la expansión de esas curvas la está determinando algunas áreas importantes. Panamá, Metro. Panamá Oeste. Oeste, particularmente Chorrera y Arraiján. Y más Arraiján. Entonces, ¿qué es lo que el Ministerio de Salud le sirve? Bueno, para definir ya una estrategia nacional, sí, pero también para focalizar el ataque. Es por eso que nosotros somos el país que tenemos, en razón por millón de habitantes, nosotros tenemos 4.172 pruebas por millón de habitantes. Ocupamos quizás el primero o segundo lugar de América Latina en pruebas con respecto a población por millón. Y estamos dentro de los países con rangos más altos de pruebas por a millón de habitantes. Porque esto es así que se mide. Usted no puede medirlo en función del volumen. Por ejemplo, Estados Unidos tiene casi 3,5 millones de pruebas, pero por una población de 300 y tantos millones hay países, como por ejemplo Suecia, que tiene por millón 20,000 pruebas. Sí. O sea, tiene proporcionalmente, que es lo que se mide, mucho más pruebas que los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan más pruebas. Nosotros necesitamos más pruebas. ¿Qué está pasando en nuestro continente en términos generales? Que están navegando con las luces apagadas. Y seguro que ellos se van a estrellar. Nosotros tenemos una mejor posibilidad de afrontar el problema porque estamos midiendo. ¿Necesitamos más medición? Sí. Y recuerde que por ahí viene, le hablamos ayer con el doctor de la Rosa, por ahí viene la vacunación. Entonces, el ministerio se está preparando para las vacunaciones. Y usted, coopere con el Ministerio de Salud para este tema. Le doy los números de ayer. En la curva, nosotros tuvimos, fíjese, observe estos números. Pasamos de lo general a lo particular. El porcentaje de fallecidos, el número de fallecidos está en 109. La tasa de letalidad que se mide dividiendo ese número entre el total de casos da 2,7.
en los Estados Unidos, cuando usted divide 34.000 entre el número de casos, le da una tasa de letalidad de 4 punto algo por ciento. Nosotros estamos entre los primeros países con más baja de letalidad del continente. No es que nosotros, se supone que este virus tiene una letalidad, de acuerdo a lo que se dijo originalmente, acuérdense que eso fue una teoría, entre 1 y 2%. Uh-huh. Bien. En cuidados intensivos tenemos 99 personas. Que ha venido bajado, ¿se acuerda que estuvimos en 4? Uh-huh. Que ahora estamos en 2,5%, lo que decía el doctor de la Rosa. Entre más pruebas hagamos, entre más sepamos de los casos, así, el porcentaje que se mide dividiendo 99 entre el número de casos, te da a ti que estamos por ahí. Uh-huh. Esto nos está indicando. Además hay una nueva noticia importante. Nos acaban de entregar el hospital, que aparece hoy en primera plana en el Pan American. Gobierno entrega hospital modular integrado. Ya ese hospital, además la Caja del Seguro Social adquirió la clínica del consorcio Línea 2 del Metro, que estaba allá en Tocumen, al lado del Irma Sanetato, que le permite tener 100 pacientes y van a trasladar los que no están contaminados para dejar el hospital para contener. De manera que estamos aumentando la capacidad hospitalaria para atender. Cuando usted mira los casos activos, tenemos 49,8 y casos recuperados tenemos 47,5, lo que da un total de 47,5 y 49,8 con respecto a los recuperados y no recuperados. Estamos nosotros recuperando. Recuerde que esta pandemia comenzó en Panamá a expresarse por allá por el 9 de marzo. Uh-huh. Y estamos utilizando los criterios de la Organización Mundial de la Salud para hacer estos análisis. En términos generales, nosotros en Panamá estamos trabajando con los parámetros internacionales, aplicando una estrategia desde el punto de vista conceptual correcta, pero la tasa de reproducción efectiva del virus sigue siendo mayor de 1. Uh-huh. Y mientras se mantenga así, está fuera de control. Simple y sencillamente, esa es la verdad epidemiológica. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, necesitamos, este fin de semana, desde sábado y domingo, tenemos cuarentena absoluta. Absoluta. ¿Qué está sucediendo? En algunas áreas de Chorrera y de Arraiján no se está cumpliendo con la cuarentena. Y entonces los vivos que quieren ir a tomar trago, que quieren ir a hacer fiestecitas, y esos son los que están provocando esto. Entonces tenemos que focalizarlo y reducir esto, porque no tenemos forma otra de enfrentar esta pandemia que no sea a través de las medidas de mitigación. Y no nos cansamos de decírselo. Y fíjense los dramas que se están ocurriendo. Usted recuerda cuando comenzaron la gente a decir, bueno, que por qué en Costa Rica se mueve. Yo no voy a mirar lo que está pasando en Costa Rica, no tengo acceso a las cosas que están pasando en Centroamérica. Pero por experiencia, una de las cosas que yo sí sé, que los sistemas de medición de Centroamérica son inferiores a la calidad de nuestra. Sí. Históricamente se los digo. En otros países, como no le prestaron atención a esto, Brasil, a mí me preocupa la capacidad de medición en Venezuela. Sí, que dice que el que más pruebas ha hecho en... Me preocupa realmente los números. Me preocupan los números que tengo de Colombia. De Colombia. Fíjese lo que hizo Ecuador. Nos estaba diciendo cosas que no eran ciertas este señor presidente, Lenín Moreno. Y mire el drama que tenemos con que amanecemos hoy. Esto es dantesco. Y mire lo que está pasando en Europa. Europa ha sido duramente afectada. Europa como región es responsable casi del 50% de los infectados del mundo. Como región. Donde se aplicaron las políticas de bienestar, pero donde que quisieron creer que la pandemia se podía manejar con mano suave. No se puede actuar con indisciplina a una situación de esta naturaleza. Y fíjese que si usted deja esto aquí y se va a la parte económica, uno de los problemas más graves que vamos a enfrentar nosotros en el desarrollo de todo esto, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, es el problema del desempleo. En los Estados Unidos se calcula que hay 22 millones de nuevos desempleados. Afecta al 14,5% de la fuerza laboral. Una ventaja tiene este desempleo nuevo, una ventaja. El desempleo como si no tiene cosas positivas, pero tiene una ventaja, que son desempleos forzados y que cuando se dé la recuperación económica está la instalación hecha para volverla a capturar. De manera que será un desempleo temporal, igual que nosotros. Pero para hacer eso,
Los Estados Unidos ha hecho una política, que es la que tenemos que hacer nosotros, de definir qué vamos a hacer en el futuro, bajo qué condiciones abriremos. Y Trump la definió en 3 fases. Cada fase tiene una regulación estricta. Nosotros vamos a hacer así. Ya el presidente Cortizo dijo que la apertura nuestra será gradual. Y esa gradualidad, señor presidente, hay que prepararla y explicarla. Porque va a haber muchas preguntas. Y esas preguntas las tenemos que dar respuestas. Por ejemplo, con el caso de la educación, ¿se acuerda que ayer hablamos con la señora ministra? Bueno, hay algunos ajustes que se van a hacer. A veces que la gente dice, bueno, ¿por qué la ministra dijo una cosa y el presidente dijo otra cosa? Es que las cosas de este coronavirus pasan a una velocidad y estamos sobre la marcha. El peligro sería no hacer ajustes cuando yo sé que hay algunas cosas que puedo mejorar. Claro. O sea, yo los invito a ustedes a mirar con un sentido crítico positivo. La crítica siempre es buena, porque la autocrítica produce capacidad de recapacitar, si tiene la intención positiva. Pero si usted lo que está haciendo es que por todo critica, por pendejada critica, entonces la crítica se vuelve una especie de ganas de molestar. Pero creo que en este problema de la pandemia hay cosas que nosotros no sabemos. Hay cosas que nosotros discutimos técnicamente con los que saben de esto y nos dicen, mira, esto está así, no tenemos un medicamento, parece ¿cómo se llama? Adecuado, pero hay que hacer más pruebas. Entonces, en definitiva, nosotros hemos avanzado enormemente. Fíjese cuántas pruebas hemos hecho. Compárela con las pruebas que se han hecho en Ecuador. Pero compárela que ha hecho Nicaragua, pues. Entonces nosotros decimos, bueno, en Nicaragua nada han quedado muertos 2, que usted sepa. Sí. Que usted sepa. Fíjese cuando acabamos en carrera de Ecuador. Entonces yo creo que nosotros hemos aprendido a manejar las cosas y todavía hay miles de cosas que no sabemos. No se preocupe por no saber, no se preocupe por equivocarse. Preocúpese por no hacer. Y cuando se equivoca, tenga la capacidad de saber que en el mundo, así como los autos tienen una palanca que es retroceso, bueno, usted puede retroceder. Bien. Toda esta campaña contra la OMS de quitarle los fondos le resultó negativa al presidente de los Estados Unidos. No solamente internacionalmente. Hay gente que son tan pro-norteamericanos que cree que cuando uno hace una crítica al presidente de los Estados Unidos es porque está en contra de los Estados Unidos. No, el presidente de los Estados Unidos cometió muchos errores. Y en el manejo de esta pandemia, en los Estados Unidos, él ha cometido muchos errores. Y no ha tenido la capacidad de reconocer cuando se equivoca, sino para él siempre la culpa la tiene otro. Entonces, atacar la OMS en este momento de pandemia, ¿no? ¿Sí? Es como quitarle las municiones a un ejército en medio de la guerra. Sí. Eso sería un error. Y creo que ahí va aprendiendo el presidente golpe a golpe y creo que las guías que él lanzó en el día de ayer constituyen un ajuste estructural a su planteamiento que ha venido haciendo durante todos estos días. Primero, la guerra contra los gobernadores la perdió. Constitucionalmente, la reapertura es una responsabilidad del gobernador en los Estados Unidos, que es un estado federal. Segundo, todas estas cosas que ha venido diciendo de que esto no pasó, que no sé qué, que el echarle la culpa a otro, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es como decir que la responsabilidad de lo que pasa en Panamá es del presidente Trump. No, la es de nosotros, aquí los panameños. Pero en términos generales, yo creo que el mundo está aprendiendo a manejar. Algunos lo han hecho con mejor. Nosotros somos uno de los países que mejor lo hemos hecho. No el mejor. Hemos aprendido más rápido, pero también hemos podido tener que hacer ajustes y vamos a tener que seguir haciendo ajustes. Y termino aquí para irnos a local. Le doy ahora los números de Moody, ahora más tarde. Y recuerde que en educación hay un ajuste a la política que va a ser anunciada el lunes por la señora ministra. Y vamos a mirar en contexto con los expertos qué es lo que está pasando en el mundo científico con respecto a este virus. Hay que aprender a conocer al enemigo. El enemigo es el virus. No es la ministra de Educación, no es el presidente, no somos nosotros los medios, no, es el virus. Así es.